noches, qué gusto para mí poderlos saludar en este 6 de abril del año 2021. Esta noche hay acontecimientos importantes en pleno desarrollo. El ministro de Salud hace un par de minutos ha hablado que entramos en una nueva etapa de vacunación. Hoy vamos a conversar sobre este plan de vacunación, pero vamos a hablar de lo que está sucediendo en el interior de la República con estos incendios en los mercados municipales. ¿Qué puede haber detrás de eso o es una situación fortuita de las fuertes ráfagas que están impactando nuestro país desde el fin de semana? Hoy voy a conversar con el diputado electo en el Departamento de La Paz, bajo la bandera de Nuevas Ideas. Es abogado de la República, es conocedor de la parte penal y de derecho constitucional. Me refiero al licenciado Walter Cotto, a quien doy la más cordial bienvenida a nuestro programa. Gusto es para mí, de verdad. Buenas noches a todos los televidentes, a ustedes, verdad, que me permiten estar juntamente con acá. También damos la más cordial bienvenida a la persona de la academia, el señor Héctor Reina, que es muy frecuente conversar con él. Hoy lo tenemos en su calidad de analista político, quien va a aportar pues su visión sobre el estado de la nación a 25 días del nuevo hemiciclo legislativo 2021-2024, también municipal 2021-2024. Muy buenas noches, licenciado Héctor Reina. Un gusto, José. Gracias nuevamente por la invitación. Ya teníamos un par de días de no venir. Siempre estamos atentos a tu llamado para poder compartir de alguna manera qué es lo que se suscita en el país. Como diputado de la República por el Departamento de La Paz, bajo la bandera de CIAN, de Nuevas Ideas, en donde prácticamente arrasaron en el Departamento de La Paz y eliminaron los candidatos de Arena o el FMLN. Bueno, a prima fase es importante decir algo. Cuando tú quieres reconstruir el país, cuando tú tienes el deseo de que el país vaya de la mejor manera, lo primero que hay que hacer es, dentro del lugar que a ti te corresponde estar, comenzar de manera interna. Y eso ha sido tal vez los primeros pasos que hemos dado como bancada CIAN. Y nos hemos denominado de esa manera, pues que justamente va a ser una bancada que, como ya bien tú lo dijiste, va a tener la mayoría, no solamente el simple, sino también la calificada. En ese sentido, nosotros estamos desde ya comenzando a hacer gestiones verificando el reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Eso es algo importante. Pero también días atrás nosotros tomamos varias decisiones en conjunto y de manera concatenada y no de manera coyuntural, solamente porque el pueblo pueda estar solicitando, sino que nosotros creemos que así debe ser también. Hemos comenzado a quitarnos ciertos privilegios que se tenían por años. En las asambleas legislativas que se tuvieron por décadas en este país, gozaban la mayoría de tener sus, no carros, ¿verdad?, sino que tener sus camionetas último modelo, tener el combustible para poder moverse hacia un lado a otro, que los ocupaban no para hacer el trabajo legislativo, sino que para dar sus paseos en las playas y en diferentes lugares. Esos carros ya no los vamos a tener nosotros y desde ya, ¿verdad?, como bancada hemos establecido, no vamos a poseer carros de parte de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es el estado de la nación? Ya decía yo al principio, el ministro de Salud, Francisco Alaví Montoya, ha anunciado esta tarde-noche ya una nueva etapa de una vacunación masiva. Asimismo, ha agradecido al pueblo y gobierno de China por el donativo de 150,000 dosis que están llegando a nuestro país a eso de las 9:05, 9 de la noche, en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero, así como también la incorporación de personas de más de 50 años y con enfermedades crónicas, siendo ya una vacunación masiva. Bien, es interesante ver la forma escalonada, digamos, y de manera inteligente que este gobierno ha hecho uso del recurso como tal. Pues estamos hablando que hoy en la noche entran 150,000 vacunas donadas por China, sí. Pero mucho antes de eso ya el país, a través del Ejecutivo, había hecho una muy fuerte inversión, digamos, en varios miles de vacunas que fueron en principio aquellos sectores que estaban en la primera línea de la pandemia. Y si tú ves la lógica con la cual se ha ocupado el recurso,
comienzas tú con los que estaban en la primera línea, luego vienen y le pones y le aplicas la vacuna a los uniformados que también estaban dentro de la primera línea, y ahora dentro de la estrategia de abrir las escuelas y todo lo demás y asegurar y salvaguardar la vida de los maestros, ahora vienes de manera escalafonada y dices vamos a vacunar a los maestros para que ellos también puedan estar de alguna manera tranquilos, sin que el tema de bioseguridad se pase por alto, y ahí lo tienes. Afortunadamente el tema de docentes de las escuelas públicas ya caducó el día de ayer. Ya se inició con los educadores privados de los colegios privados, y ahora tienes la bendición de tener 150,000 vacunas más para otros sectores de la población que ya tienen nombre y apellido. El gobierno creo que de alguna manera ha dialogado con países como los que ya te mencioné, que ahora estamos recibiendo esa reciprocidad en cuanto a materia de relaciones internacionales se refiere, y creo que hoy tenemos esa bendición de tener todo esto. Por cierto, el día de mañana, si mal no recuerdo, si la mente no me está fallando, mañana tú ya vas a tener un centro donde vas a poder vacunar a 10,000 personas diarias, o vas a tener por lo menos esa proyección de vacunación que te va a permitir alcanzar un buen número de personas durante los próximos días, y eso también es no solo histórico, sino que tú estás viendo la responsabilidad de este Ejecutivo en función de aquellos grandes colectivos. Todo eso debe de aplaudirse. Así que la oposición, independientemente de lo que diga, ahora una oposición residual, como decía Walter, y residual no porque la gente lo decidió, residual porque todavía tenemos un sistema electoral viciado que permitió que esta gente siga llegando con 5,000 votos y siga siendo diputado. Y te puedo mencionar particularmente cuántas personas ingresaron así de manera residual. Aún así creo que no han entendido el mensaje, la gente sí lo está entendiendo, la gente está viendo que la Presidencia de la República está haciendo todo lo humanamente posible por tratar de combatir la pandemia. Pareciera ser que nuestro país va a ser el primero, Héctor, en alcanzar el 100% de la población en vacunación. Sí, y en tiempo récord, porque tú acabas de leer datos muy específicos. Y si tú sacas el promedio de los datos que estás diciendo, estamos arriba del 90% de los sectores que tú ya mencionabas, y que el presidente con mucha entereza dice, en este nivel porcentual estamos con los segmentos de población que han estado frente a la pandemia. Pero mira lo interesante de todo ello. Amén de que todo esto esté pasando, la seguridad en cuanto a vacunación a la población es prácticamente garantizada para toda la población salvadoreña. Y estamos siendo los pioneros a nivel de Centroamérica, y no quisiera ser tan bocón, pero pareciera ser que vamos a ser pioneros a nivel de Latinoamérica, en que nuestra población probablemente, obviamente es cuestión porcentual. Sí, no, claro. Obviamente es cuestión porcentual, pero creo que vamos a seguir dando el ejemplo en cuanto a ser preventivos en el tema de hacerle frente a la pandemia vacunando a nuestra gente. Decían que, si recuerdan, que para un momento determinado vinieron un paquete de vacunas previo a las elecciones. Sí. Y entonces decía una diputada por ahí, decía que lamentaba el hecho de que las vacunas hubiesen venido en ese momento. Lo que lamentaba, o lo que ella estaba diciendo, es que lamentaba el hecho de que esas vacunas iban a salvar vidas de muchos salvadoreños, y que el presidente lo estaba haciendo en ese momento porque era una campaña política. Pues quiero comentarle a la diputada que el presidente entonces sigue todavía en campaña, y en una campaña que va a ser eterna en el tiempo que él esté justamente ahí, ¿verdad?, dentro del Ejecutivo. Porque al contrario, en lugar de bajar el acelerador, ha incrementado el acelerador y ha comenzado a hacer no solamente lo de la vacunación, sino que el paquete PES. Y algo que también quería yo mencionar, que para mí es importante, es el tema cuando tú tienes políticas públicas, o cuando conoces de políticas públicas. El hecho de tener una política pública consiste que de las muchas necesidades que tú puedas tener como pueblo, como país, tú determinas una necesidad que es la más tajante en ese momento. Entonces el presidente
ha visualizado y lo ha hecho a través de una política pública. Y ha determinado que lo primero que tiene que atender es la vacunación, la salud. Luego ha determinado que el segundo elemento que tiene que verificar es la alimentación del pueblo. Y estamos observando también que dice, no solamente tenemos que seguir con la tercera parte, que es la educación del pueblo. La educación del pueblo no puede parar. No puede quedarse solamente como se estaba dando. Ciertamente han hecho ciertas evaluaciones y han determinado que es importante que se abran las escuelas correspondientes. Hay algo que ha sucedido en las últimas horas y es que a partir de la 1 de la mañana de este martes 6 de abril se ha registrado pues un incendio en la cercanía del mercado Barrios en la ciudad de San Miguel. Voy a compartir un material en donde vamos a identificar a privados de libertad que se presentaron a eso de las 8 o 9 de la mañana a ponerse a la orden pues del alcalde electo en San Miguel, así como también personal de protección civil y diputados electos en la ciudad de San Miguel para comenzar a remover escombros y buscar la asistencia a las personas las cuales han sido favorecidas durante este día con los paquetes de alimento PES como una primera ayuda del señor presidente de la República en atención a lo que se está presentando con el incendio que de acuerdo a los primeros datos ha afectado a 370 puestos de venta, los cuales fueron consumidos por un incendio esta madrugada en el Parque Barrios. La información que tenemos es que hay pérdidas millonarias por parte de estos inquilinos del mercado. Al principio veamos el factor que es como determinante, verificar si en los hechos puede existir dolo. Es decir, la intención y el conocimiento de querer cometer el hecho delictivo. Y si tú te das cuenta dónde han suscitado cada uno de los incendios, te comienzas a verificar Santana, San Miguel, entre otros lugares. Entonces estamos viendo que lo que se está pretendiendo o lo que se busca es una desestabilización y hoy lo quieren hacer a través de quemar, ¿verdad?, los mercados correspondientes. Digo esto porque a priori no se puede decir que están involucrados algunas personas o puede ser esto partidario. Lo que sí se puede decir con claridad es que tenemos un fiscal nuevamente ineficiente. El pueblo lo que necesita es tener un fiscal que realmente haga su labor de investigación y esa labor de investigación no la está haciendo. Con respecto a los delitos que se pueden estar cometiendo, puede ser asociaciones ilícitas porque se busca la unión de 2 o 3 personas para conseguir un delito X, pero aquí hay que ver con efectividad las investigaciones. Y vuelvo a repetirlo, y eso no me voy a cansar, lo he hecho siempre, tenemos un fiscal solo de fachada, tenemos un fiscal que no conoce ni el derecho penal porque nunca litigó en derecho penal. Y si él no conoce el área penal, ¿cómo justamente va a poder manejar realmente la fiscalía? Entonces, en el caso, ¿verdad?, tenemos un fiscal ineficiente que no ha hecho absolutamente nada, ni indicios ha podido mostrar hasta el momento. Pero bueno, también ¿qué necesita el fiscal para que la población lo vea en el territorio y entendamos que él está en protección y en cuidado de la población y de sus bienes como es un ente municipal como el mercado? Bueno, lo primero que tuvo que haber hecho es definitivamente personarse al lugar juntamente con las unidades correspondientes y comenzar a hacer las investigaciones cuál es la causa de los incendios. Eso es la primera fase. Segunda fase, hay que mandar las direcciones funcionales. Las direcciones funcionales son las que se mandan a la Policía Nacional Civil, al ente de investigador, para que éste comience a verificar cada uno de los elementos del primer acercamiento que tuvo él en persona juntamente con sus fiscales, pero no lo ha hecho. Si usted observa en las escenas, quienes se apersonaron directamente ahí, pues fue el alcalde electo, ¿verdad? El otro llegó a dar 2 declaraciones y se fue por completo, solo para que saliera en las cámaras. Y una vez estando en el lugar, él tenía que asignar este caso, ¿verdad? Asignar este caso para que se den las direcciones funcionales y se hagan las investigaciones correspondientes. Me pregunto yo, ¿dónde están las direcciones funcionales que se han hecho hasta el momento en Santana?
¿Dónde están las investigaciones? Hasta el momento, ¿qué se ha dicho? ¿Cuál fue las causas reales del incendio en Santana? No se ha dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no se está investigando. Coto, el presidente comenzó a tuitear desde las 3 de la mañana y sigue tuiteando ahorita. O sea, el señor presidente, entendería yo que no ha dormido. Él estaba diciendo la magnitud que era el incendio, qué área del centro de San Miguel se estaba abarcando, el peligro que se extendiera a otros puestos dentro del mercado, y eso permitió para que algunos inquilinos se apersonaran al lugar, lograran sacar alguna mercadería que lograron rescatar, y otros ayudar al trabajo que estaban haciendo el Cuerpo de Bomberos, que no dio abasto. No es que hay que comparar el trabajo y el dinamismo y la gobernanza que tiene el presidente de la República como mandatario a lo que puede ser el Ministerio Público. Pero en el caso de Santana hubo un dictamen por parte del Cuerpo de Bomberos y la hipótesis era un cortocircuito. El de parte del Cuerpo de Bomberos Sí. y de parte de la Fiscalía General de la República. No, de eso no ha habido informe. Incluso está la expectativa de, el señor fiscal ha dicho que en su momento pues se va a dar a conocer todo el trabajo que se está haciendo, y en el pasado ha dicho que él no va a obedecer presiones. Fácilmente se puede establecer que puede ser un cortocircuito, pero ¿quién provocó tal cortocircuito? ¿Cómo que se provocó tal cortocircuito? Esas son las investigaciones que tiene que hacer el fiscal general de la República. O sea que el fiscal tiene que sospechar que cualquier cosa puede pasar. Exactamente. No puede descartar ninguna hipótesis. Exactamente. No puede plantearles el hecho de que pasó un cortocircuito, pero ¿qué lo provocó? ¿A dónde se provocó? ¿Quién lo provocó? Ya, o sea, no podemos decir simplemente fue un cortocircuito como tal, ¿verdad? Incendio en San Miguel, comienzan las alarmas a sonar y se están prendiendo los focos de que puede haber mano criminal. El tema de incendios, y si tú lo quieres traspolar de acuerdo a lo que estamos viendo, ya lo estás viendo tú en mercados de gran avance comercial, digamos. Lo viste en Santana, lo estás viendo en la zona de San Miguel, lo viste, tú lo acabas de mencionar, en la zona de San Vicente. Hay otros lugares de gran envergadura donde el Cuerpo de Bomberos y todo el sistema de protección civil ha estado trabajando de manera tesonera. Han sido horas. Bueno, en San Salvador, en la Casa del Repuesto, sí. En el Boulevard Venezuela también. Y fíjate que fue un incendio. por ejemplo, el de la Casa del Repuesto, que comienza en la mañana y termina ya en altas horas de la madrugada. Es que se apaga y se vuelve a revivar. Claro, porque tienes tus productos altamente inflamables. Que son los lubricantes. Pero vamos al hecho de que Cuerpo de Bomberos, todo el sistema de protección civil, el viceministro de Gobernación ha estado al frente de eso. Si las autoridades de este gobierno han sido responsables y han llegado y se han untado las manos y han salido prácticamente ahumados como sea, tú ves a los personeros de Cuerpo de Bomberos cansados y bueno, el presidente los ha llamado héroes. Pues que lo son héroes. El hecho es que tú no puedes estar pensando que estas cosas han pasado solo porque sí. Ya lo planteaba de alguna manera Walter. Tú no puedes estar tratando de aludir a algún tipo de escenario que no sea consentido. Es decir, no podemos descartar ningún tipo de hipótesis de que alguien no está detrás de todo esto. Algún pirómano con mente demoníaca y con corazón de los mismos de siempre, no sabe si puede estar dentro de todo esto. Este tipo de cosas no pasan solo porque sí. Es más, históricamente ni siquiera hemos tenido estos episodios. O dime en los últimos años si nosotros hemos tenido conatos de incendios de gran envergadura en lugares que son emblemáticos, en mercados que son emblemáticos y con cierta distancia de muy poco tiempo entre una cosa y la otra. No, y tampoco puede ser una cuestión del destino. Mostrar o dar resultados. Es que tiene que hacerlo. Porque hay una expectativa con las plazas fantasmas. Pero es que no lo ha dado. Imagínate, ni siquiera Plaza Fantasmas ha dado un resultado. Montó el show, pero más nada. Pero el análisis de la pesquisa, la experticia, la prueba documental, testimonial, pericial, circunstancial, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo se investiga en este país? Sí, mire, y fíjate que hay cuestiones que no solo requieren de investigación como tal. Hay cosas que tienen que verse solo con el sentido común. Mira, si, en el caso de las plazas fantasmas, si él ya sabe que es un comportamiento natural de los últimos 30 años, ¿por qué estas plazas no son fantasmas? Hay gente de carne y hueso. Es gente que estuvo cobrando durante muchos años sin llegar a hacer un trabajo público. Y lo saben, lo que todavía hoy son jefes de fracción de las distintas fracciones legislativas, saben que han tenido gente en esa categoría.
Pero quien autoriza cualquier plaza, y Walter lo ha dicho, ¿sí? Es la Junta Directiva y el presidente de la Asamblea. Claro, ellos tienen esa función. Claro, entonces no pueden decir ellos que no sabían que habían personas hasta este día, incluso algunos que no están, ni siquiera están en el país, pero están nominados ahí cobrando, y el fiscal de la República brilla por su ausencia, aunque llegó y hizo todo el show que tenía que hacer, se llevó información, la tiene en su poder, han hecho las pesquisas, ha habido investigación, hay prueba material y documental, y todavía tú no tienes una sentencia en firme que hay plaza fantasma. Por Dios, al pueblo con una bancada nueva, un fiscal que tenga las agallas para poder juzgar incluso aquellos que hoy por hoy todavía se van, fíjate bien, se van a valer del fuero constitucional. Todavía nosotros vamos a tener diputados en el Parlamento centroamericano que han sido cuestionados con tregua y pandilla, que van a valerse del fuero constitucional. Vamos a ver con una nueva bancada, con gente nueva, fresca, que tiene las ganas de hacer las cosas muy bien. Vamos a ver si dentro de poco no vamos a tener un fiscal que responda al pueblo. Este fiscal tiene los días contados, brother. Tiene las horas contadas. Y yo siempre te he dicho acá, José Luis, por sus frutos los conoces. Como conocedor del derecho, ¿hay motivos para que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa esté nerviosa? Esté temerosa de lo que pueda hacer el fiscal, de lo que pueda pasar en estos 25 días. ¿Por qué le digo esto? Porque el acto jurídico para aprobar una plaza es constituido por el presidente de la Asamblea Legislativa y la Junta Directiva, quienes son los que avalan el pago y la contratación de una persona. Más allá de lo que se ha incautado ahorita por parte del Ministerio Público, que son algunos listados de libros donde firmaban entrada y salida, donde se ve algunas funciones y cómo se ha dado continuidad en el último periodo legislativo para las personas que están actualmente contratadas. Yo le pregunto, ¿pueden estar nerviosos esos miembros de la Junta Directiva? Porque incluso cuando uno escucha testimonios como la exdiputada Cristina López, donde individualiza quienes le dijeron que ya no llegara a la Asamblea Legislativa y que su responsabilidad era estar en la cancha, uno se pone a pensar, bueno, si ahí están diciendo quiénes son los responsables. Exacto. Bueno, tal vez es importante hacer un análisis un poco netamente jurídico en esta parte. El proceso penal consta de 3 audiencias: audiencia inicial, audiencia de instrucción y audiencia de sentencia. Para iniciar la investigación todos pasamos por la audiencia inicial y ahí basta con tener indicios para que esa audiencia se dé. Si hay indicios suficientes, pasa a la siguiente etapa, que es instrucción. Pregunto yo, con respecto a las plazas fantasmas, ¿no hay suficientes elementos ya que nos establecen para decir que hay indicios necesarios? Sí. Entonces, ¿por qué no se han judicializado? ¿Por qué no se han presentado los requerimientos fiscales ya a los juzgados de paz correspondientes? Ahora bien, si bien es cierto, también van a estar muy preocupados los de la Junta Directiva, porque si no más recuerdo, el artículo 5, literal G, manifiesta que ellos son los responsables de hacer las contrataciones correspondientes, y por lo tanto los de la Junta Directiva están no nerviosos, sino que están plenamente conocedores que al haber una investigación ellos serían los directamente imputables en el delito. Pero hasta el momento, vuelvo a repetirlo, el fiscal que no conoce el derecho penal, como tendrá sus asesores, le tendrían que haber comentado y decir si basta con los indicios que están, si ya hay unos elementos de prueba claros, que hay ya de parte de Cristina una prueba que se está diciendo, si bien es cierto por redes, pero eso se puede judicializar. Entonces estos elementos son suficientes para que se hubiese iniciado la investigación penal, pero no se ha hecho. No había voluntad política para hacerlo, ¿verdad? Lógicamente nosotros hemos venido a evolucionar hasta tal circunstancia. Y esto que todavía no se ha llegado a la Asamblea, como bien lo hemos dicho, sino que simplemente estamos observando estas acciones que se han venido dando en el tiempo y se habían normalizado o se habían naturalizado como tal. Pero esas acciones, sin darse cuenta, ellos, mejor dicho, aún dándose cuenta que eran delictivas, las seguían cometiendo, porque si ustedes se recuerdan, en el tiempo que estuvo como presidente Norman Quijano, sí, también hizo
hizo mención sobre plazas. Entonces no es algo que se venía desconociendo, sino que es algo que ahora saben que cuando se llegue los nuevos diputados, sí se va a judicializar todas estas acciones. Y yo voy a tener ese compromiso claro de ser posible estar dentro de las mismas comisiones que van a dar persecución a cada uno de estas personas que estuvieron, tanto al que tuvo la plaza fantasma porque sabía y tenía conocimiento de que no estaba laborando, que estaba agarrando el dinero de la población, de la gente que necesitaba y de la gente que tal vez afuera tenían grandes necesidades, ellos estaban solo llegando a traerlo. Entonces justamente vamos a hacer justicia en este país. Estamos comentando de plazas fantasma, sí. Eso es un mecanismo de saqueo que no solo esta legislación construyó, la que ya va de camino, sino las últimas 9 legislaciones que hemos tenido después de la firma de los acuerdos de paz. El saqueo a las arcas, el saqueo al erario público ha sido de tal magnitud que la bancada Cian es la última esperanza que este pueblo tiene, y estoy hablando en términos terrenales, porque lo que tiene que hacer el cielo creo que ya lo hizo. Y nos dio esa libertad de la partidocracia que nos había atado y nos había puesto un velo y nos había confrontado a una sociedad en izquierdas y en derechas, y eso a ellos les beneficiaba. El cielo hizo su parte porque nos permitió en esta última elección elegir a personas que están comprometidas con el bienestar del país. Entonces no es que puede, es que deben de hacerlo. Y yo he escuchado a los nuevos legisladores, entre ellos a Walter, aquí públicamente lo ha dicho, he escuchado a muchos legisladores decir: nosotros el único compromiso que tenemos es con nuestra gente, esa gente que llegó y votó de forma masiva y contundente, porque eso hay que dejarlo claro. La población votó masivamente y con un grito contundente: no más de lo mismo de siempre. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona que los presentó.